Bien, muy buenas tardes a los televidentes de Cheve TV Noticias. Hoy contamos con la presencia de un invitado especial. Nos referimos a don Ángel Jumbo Castillo, es presidente de la Cámara de Comercio del Cantón Guaquillas y uno de los actores en ese tiempo también de lo que concernía a los procesos de paz, cuando Guaquillas luchaba también junto a Aguas Verdes. Y hoy lo hemos invitado para narrar, conversar algunos temas sobre un análisis sobre los 22 años de la firma de la paz. Don Ángel, muy buenas tardes. Guaquillas, el mundo lo escucha. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, estimados amigos que nos observan por este medio. Gracias por la invitación. Estamos listos a responder las inquietudes que ustedes tengan en esta ocasión para orientar o enfocar nuestros puntos de vista a la ciudadanía. Y como manifiesta don Ángel Jumbo, es una orientación, es un recuerdo que vamos a obtener sobre este tema que son los 22 años de la firma de la paz. Don Ángel, que más o menos sobre se cumplió el día 26, que fue el día de ayer, este tema donde se recordaban los 22 años de la firma de la paz. ¿Qué le trae a usted esos recuerdos sobre esto? Bueno, antes de la firma de la paz también tenemos que hacer un remember de cómo se vivía, cómo se entrelazaba la unidad entre pueblos de manera tradicional. Recordamos que antes de el último conflicto territorial, Guaquillas y Aguas Verdes comenzaron a una unidad, una integración institucional. Recuerdo a través de las cámaras representativas del comercio, en el caso de Aguas Verdes, en el caso de Guaquillas, por primera vez se producían encuentros, se producían inquietudes, propuestas que llegaban a los dos gobiernos, y eso comenzó afortunadamente a enraizar el interés de los gobiernos del uno y el otro país, y siempre nos interesaba propulsar la posibilidad de que los dos países, en vez de gastar en armas, inviertan en desarrollo. El resultado posterior a los hechos, el grave problema territorial o conflicto territorial que vivimos en el año 95, hizo que los estados ecuatorianos de alguna manera revisen su situación geopolítica y su situación de interés nacional para cada uno de ellos. ¿Qué hay desventajas en el caso ecuatoriano en cuanto a territorio se refiere? Que hay sobreventajas al otro país no implica que en el fondo los países lograron estabilizar en los límites territoriales con Ecuador y Perú, lograron estabilizar la economía, la tranquilidad de la ciudadanía, se atrajo la inversión de manera indirecta en el área productiva en algunos órdenes, sobre todo en el área comercial y en el área artesanal. Entonces eso suena como cosecha de una resolución política que tomaron los dos gobiernos desde entonces con el aval de la ciudadanía, de la dirigencia y de la diplomacia internacional. Recordemos que el acuerdo de paz, el acuerdo amplio de paz, hubo unos debates muy intensos entre los sectores sociales de los dos países para llegar a consensos en cuanto a los temas del gran acuerdo que incluyen los acuerdos binacionales de comercio, de tránsito, de intercambio, es decir, no solamente es un término acuerdo de paz, es un conjunto de acuerdos concentrados en uno solo, que implicaba compromisos en el orden económico, en el orden geopolítico, en el orden de la pacificación y de la inversión del desarrollo. Ustedes recordarán que se firmó el acuerdo y habría una propuesta de inversión de 10 años, es decir, los primeros 10 años tenían que cumplirse. Los países garantes y los países amigos que ofrecieron recursos para el desarrollo fronterizo de Ecuador y Perú
tenían que generar esa inversión en ese periodo. Desafortunadamente, en todas las fronteras, excepto el caso de Ecuador, sí se desarrolló medianamente infraestructura en todos los órdenes en la zona sur, pero en la zona norte de Perú hubo escasa inversión, no se cumplió lo que estaba uno de los objetivos principales en los 10 años de repotenciar el proyecto Puyango-Tumbes, que no se cumplió en cuanto a se refiere a desarrollar la economía y la inversión de la población fronteriza, y que lamentablemente dentro de los 10 años no se presentaron propuestas que generen interés en los países que habían ofertado estas inversiones económicas. Logramos rescatar, y ustedes saben, una inversión de la Comunidad Europea única en su género en cuanto se refiere a la construcción del eje vial, porque implicaba una mayor posibilidad de desarrollo y mayor libertad de movimiento al transporte interno y al desarrollo del comercio interno en el uno y el otro país, y sacábamos de riesgo a lo que podría suceder en algún momento con el tipo de carga que generaba el transporte formal a nivel binacional. Estas son una de las potencialidades, pero de ahí tenemos, como no había el cumplimiento de una de las partes, se prolongó en la última década de uno de los gobiernos, hacer una propuesta en la ciudad de Piura para prolongar la vigencia adicional para cumplimiento de 10 años adicionales. Se han pasado 12 años y vemos, que siguen las falencias en cuanto al desarrollo que se tiene en infraestructura básica en muchas ciudades fronterizas, y en cuanto a desarrollo de programas que generen desarrollo económico a la población, al inversionista local, al comerciante local, al pequeño empresario, al emprendedor. No se le ha dado las posibilidades dentro de los acuerdos de paz e integración, y no se le ha dado, de los acuerdos de integración y acuerdos de comercio, no hay el espacio claro para el desarrollo del sector menos favorecido, como es el sector informal o el sector de emprendimiento. Entonces, hay muchas cosas por así, es necesario enfocarlas para tener una idea clara de lo que hay que hacer en el futuro. Ángel, una preguntita dentro del asunto acá, lo que concierne a los dos pueblos hermanos, como es Huaquillas y Aguas Verdes. Se dice que más o menos los dos menos beneficiados han sido Huaquillas y Aguas Verdes, porque se hablaba de una cantidad económica grande, ¿no? Que no recuerdo, pero lamentablemente los dos pueblos como Huaquillas y Aguas Verdes hasta ahora esperan ese resultado, pero en ningún momento jamás llegó nada para ellos. Bueno, también hay que hacer un análisis que no hubo el empoderamiento suficiente de los gobiernos locales, de los representantes o líderes locales, que no se interesaron de alguna manera a generar propuestas puntuales. Y hay que también ser preciso que la oferta de inversión extranjera para desarrollar o premiar a la permanencia de la ciudadanía en estos límites fronterizos conllevaba a recibir propuestas puntuales, y también conllevaba que en esa oferta había que dividirla, como es el caso que vuelvo a repetir. Si la oferta fue de 3.000 millones de dólares, 1.500 debían entregarse al Ecuador y 1.500 al Perú, y de esa inversión tenía que hacérsela en 10 años, de lo cual el 50% de esa proyección o de esa propuesta tenía que invertirse en el desarrollo del proyecto Puyango-Tumbes, que no se lo ha hecho hasta el momento porque sigue en litigio con los pobladores vecinales o siguen en propuestas de remover los parámetros o coordenadas, lo cual va a desubicar el origen de la propuesta de apoyo internacional. Es decir, hay desinterés, o no hay objetividad, o no hay empoderamiento de quienes hacen liderazgo, y eso está generando desarrollo o está generando falta de inversión necesaria, sobre todo en el área económico, que es muy delicado, estimado Carlos. Ángel, esto se manifestaba y se hablaba que la Comunidad Europea, o no recuerdo bien, ellos trabajan a base de proyectos. Como dices tú, parece que nuestras actividades en ese tiempo también pues no regulaban los proyectos que tenían que ver. Huaquillas, ¿qué ganó en ese tiempo, Ángel? Se hablaba, bueno, parece que dentro el eje vial, otras obras más alcanzaron acá, ¿no? Mira que en el ejemplo claro, la única inversión directa y
y amplia que hizo la Comunidad Europea, única en su género, insisto, 63 millones de euros para establecer el eje vial que llegaba hasta la ciudad de Santa Rosa. Única en su género porque la Comunidad Europea no hace apoyos en el orden de infraestructura básica, sino en el orden social. En el orden de educación o de capacitación a la población para generar interés o promover sus propias producciones, sí lo hizo, sí lo proyectó la Comunidad Europea a través de las fundaciones internacionales, y una de ellas, AICI de España, fue la que financió el proyecto para crear la Corporación de Desarrollo Fronterizo con asiento en Huaquilla, que la componían, o que la componen, porque en este rato está en receso, 10 instituciones, 5 ecuatorianas y 5 peruanas, importantísimas, entre ellas los gobiernos provinciales, los gobiernos locales e instituciones de desarrollo, como es el caso de SECAP, el caso ecuatoriano, y instituciones gremiales como las cámaras y sectores productivos. Sí hemos tenido esa posibilidad. Hay una inversión de aproximadamente $500,000 que comenzó con la capacitación del sector productivo, que comenzó a dar resultados extraordinarios en la promoción a través de las ferias permanentes que se hicieron, pero que lamentablemente se abandonaron hace, creo que aproximadamente 12 o 14 años. No se siguió el proyecto que se estableció por parte de estos organismos para gerenciarnos, para incentivarnos a nosotros a que seamos nuestros propios autores de nuestro desarrollo y no ser dependientes. Lo hicimos como ejemplos, buscamos el interés, hicimos la potencialidad, dejamos la infraestructura, pero lamentablemente ha habido un retroceso y eso habría que retomarlo, generando el interés en la comunidad y en las autoridades de quienes componen la Corporación de Desarrollo Fronterizo, estimado Carlos. Y queremos leer unos mensajes, saludar a nuestros amigos que se están enlazando en Cheme TV Noticias, agradecerles a todos los amigos de algunos lugares, tanto de Perú, de Ecuador y algunas partes también de España, Italia, que nos están escuchando. Queremos enviar un mensaje y un saludo, dice María Fernanda Campoverde, que está también enlazada con Henry Javier Ramírez Celi, también a doña Consuelo del Carmen Quesada, también está, también un saludo para nuestro amigo y compadre, colega como es Yegner Cernaque, un periodista de renombre de la ciudad de Tumbes. Él es chiclayano, pero reside muchos años acá en el país acá en la ciudad de Tumbes. Manifiesta, dice, un fuerte abrazo a mi amigo Ángel Jumbo Castillo, muy conocedor de los problemas existentes en el cantón Huaquilla. Saludos para mi pana Cheme. Usted siempre dice manteniéndonos informados con Cheme TV Noticias. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias, Yernes. Está pendiente una iniciativa que hay que concretarla en los mismos aspectos y ojalá logremos en el corto plazo, que tenga que ver y tiene que ver con el proceso de integración binacional. Muchas gracias, Yernes, por esa deferencia. También saludo para don Wilmer Ramírez Gutiérrez, vecino de acá de nuestro sector. Dice María Fernanda Campoverde, dice don Ángel Jumbo Castillo, ¿cuáles han sido los beneficios de la firma de la paz? Nos menciona nuestra abogada María Fernanda Campoverde, a quien le damos un cordial saludo, María. Gracias, estimada Buffer. Bueno, los beneficios fundamentales tenemos que saberlos calificar en su base. El hecho de firmar la paz conlleva ya un gran beneficio que implica estabilidad en todos los órdenes. Es decir, puedo garantizar mi inversión porque ya no tengo el miedo de un conflicto bélico. Puedo promover un desarrollo industrial porque ya tengo la posibilidad de que no voy a ser atacado de manera sorpresiva, que voy a poder la posibilidad de hacer un intercambio, de hacer inversión en el uno y el otro lado, que es lo que sí está sucediendo. Ya son ventajas. Esas son las ventajas en ese orden. Posiblemente la inquietud busca generar o enfocar cuáles han sido las desventajas. Hay muchísimas desventajas y esas desventajas se dan por la falta de empoderamiento de los actores sociales o de los actores dirigenciales. Y quiero señalar muy puntualmente el acuerdo firmado entre Perú y Ecuador en lo que tiene que ver al acuerdo de comercio.
en ninguna de sus partes está considerado como posibilidad de que el comercio fronterizo pueda ser beneficiario de la exoneración del pago de los impuestos a las exportaciones. Ustedes saben que las fronteras siempre van a convertirse en exportadores hacia el país vecino y somos dependientes la economía de esa jurisdicción o de esa demanda. Entonces, si el sector exportador no paga el 12% del IVA en el caso ecuatoriano y el 18% en el caso de Perú, implica que por qué los fronterizos que hacemos la misma operación de manera directa pero de forma detallada al consumidor final, no tenemos esa ventaja que nos devuelvan ese impuesto que establece la Ley General de Exportaciones o el Código de Comercio. Esa es una ventaja que no la hemos podido enfocar porque está faltando el empoderamiento de la ciudadanía o la objetividad de quienes hacen dirigencia política o dirigencia social. Eso hay que hacerlo muy claro. No estamos siendo objetivos cuando nos dice la ley, el Código de Comercio, que la ciudad de Huasquillas podría ser declarada en su momento por la autoridad aduanera, delimitarla por su ubicación geográfica. Consideremos que estamos limitando con un país, estamos limitando por otro lado con el mar, y hacia otro sector pues tenemos un límite delimitado, valga la redundancia, que no podemos expandirnos en la zona subsiguiente porque chocamos con otro territorio cantonal. Entonces, ¿por qué no se delimita? De acuerdo a lo que dice el artículo 166 del Código de la Producción, en esa delimitación tiene que hacerlo la SENAE, y ahí dentro de ese territorio, en el interior de ese territorio, debe establecerse lo que señala el reglamento de ese código explícitamente, que dentro de ese territorio podrá comercializarse libre de formalidades y del pago de tributos productos de uso y consumo doméstico. Pero no estamos entendiendo o no queremos empoderarnos o no queremos enfocarlo o no queremos hacer la lucha por esa cuestión legal que está vigente pero que no se la ha hecho cumplir por parte de los interesados o beneficiarios. Hay muchísimas temáticas, pero no le enfocamos como interés social, sino le enfocamos posiblemente para sacar una declaración política o para pretender empujar hacia una falta de discusión o de respuesta. Nosotros siempre hemos estado predispuestos a hacerlo y lo hemos enfocado siempre, pero falta que la autoridad reciba la presión que en algún momento tenga que hacer la ciudadanía con un buen liderazgo para lograr que eso se dé y estar un poco más libres en el ámbito de la tributación y en el ámbito de la recuperación económica, porque el tema que nos ha tocado vivir con el asunto de la pandemia es mucho más durísimo, que ya lo estamos sintiendo muchos comerciantes y muchos ciudadanos, y que si se sigue alargando generará preocupaciones en todos los órdenes y sobre todo en el orden social. Este es un análisis que está haciendo nuestro amigo Ángel Jumbo, que es conocedor bastante de lo que es las leyes de comercio. Ángel Jumbo, pues él siempre también parte, como presidente de la Cámara de Comercio, él también pues nos ha representado a nivel de Cámara de Comercio, a nivel del país, y sabemos, conoce bastante sobre este tema. Algunos compañeros, amigos que deseen hacer alguna pregunta a don Ángel sobre este tema de gran importancia, sabemos que don Ángel lo contesta en este momento, así como lo ha manifestado a nuestra abogada María Fernanda Campover. Nuevamente, como decimos, agradecerles a todos nuestros amigos que se siguen lanzando y siguen viendo este análisis que hoy hemos traído al recordar estos 22 años de paz, pues que nos ha acogido con una pandemia que nos tiene a todos alarmados. Angelito, ¿qué sobre este análisis que nos trae más del recuerdo sobre estos 20 años de la firma de la paz? Hubieron muchas ventajas, y sobre todo lo que logró Huasquillas, lo que logró Aguas Verdes, la integración, logró abrir las puertas a organismos internacionales, como es el caso de la Comunidad Andina de Naciones. La dirigencia fronteriza es recibida como parte de la institución y logramos transformar decisiones comunitarias que generaron el compromiso de los dos gobiernos. Tal es el caso que luego de esas conversaciones, los inversionistas tanto de Ecuador como de Perú pueden generar inversiones igualitarias en el uno o el otro país en los límites de la zona de integración fronteriza. Lo hemos enfocado ahora porque es parte de una
de una gestión que era obligación hacerla y lo hemos logrado, y muchos comerciantes ecuatorianos, guaquillenses, han tenido su ventaja porque han tenido esa visión y han tenido la posibilidad de la inversión y han tenido el respaldo de las autoridades de uno y otro país cuando han sido en el ámbito formal. Es decir, estas son las ventajas cuando se tiene idea de lo que se busca o lo que se quiere generar de interés común. En el ámbito actual, Carlos, mira, el asunto de la pandemia, el cierre de la frontera, la devaluación monetaria, la toma de medidas económicas de uno y otro país, están liquidando la actividad económica, particularmente en Guaquilla lo sentimos. Mira, el día de hoy tenemos que enfocar al sector formal de la economía, se le graba el 2% por cada venta que realices de las mercancías que tienes en tu local. Tienes que retener el 1.75% al proveedor formal de tu actividad. Y a partir de octubre, tienes que retenerle al proveedor el 30% del IVA, y que eso tiene que llevárselo el Estado a final de cada mes. O sea, es una cuestión gravísima que se nos están arrinconando en el ámbito económico y no nos dan ninguna ventaja. Yo creo que una de las maneras de generar ventaja es decretando estados de emergencia o de sección en el orden tributario, porque estamos siendo castigados en las fronteras de manera extraordinaria y bárbara. Hemos sufrido inundaciones, hemos sido parte indirecta de un conflicto que no lo provocamos, hemos recibido ahora esta pandemia. Entonces, ¿en dónde vamos a caer? Ese pequeño empresario, ese comerciante que está en la calle, ese comerciante que hace una actividad irregular porque la ley mismo le obliga a que sea la actividad irregular, porque no le das ventaja en los acuerdos que se han firmado a nivel de comercio, solo es para las macroeconomías. Pero es necesario empoderarnos como ciudadanos para discutir y para plantear y para hacer presión si se quiere, si no, no nos van a escuchar. Recuerden, y recuerda Carlos, en el año 92 se paralizaron las fronteras de Guaquillas, Aguas Verdes, Latina, Macará y todos esos sectores, y lo hicimos, pero no lo hicimos por figuración política, sino porque era una exigencia de la comunidad. Yo creo que las autoridades tienen que empoderarse más, tienen que pensar en el futuro, y yo creo que es justo que para recuperar todo este sangre económico que nos provoca los gravámenes de impuestos, los acuerdos de macrocomercio y este tipo de pandemia, necesitamos un espacio de oxigenación o de potencial recuperación como sea en otras partes del mundo, que nos devuelvan los impuestos que generamos o que nos den unos años de gracia para poder capitalizarnos y garantizar nuestra inversión. Se puede hacer de todo, pero si no hay voluntad, si no hay empoderamiento, lamentablemente seguimos en el micrófono, seguimos en el comentario y no llegamos a nada. Y eso es lo que hay que cambiar en estas ciudades y sobre todo en quienes sí vivimos y sí contribuimos con el desarrollo, con lograr llamar la atención de los gobiernos del uno y del otro país. Una preguntita que quiere hacernos sobre el caso. Parece que dice que para ti, ¿quiénes son los que han salido ganando en esta pandemia? El único beneficiario son la macroeconomía. Recuerden ustedes que las importaciones y las exportaciones formales no están impedidas, siguen su desarrollo normal. Que hay que cumplir los requisitos sanitarios, es cierto, todo el tiempo tenía que cumplirse para ingresar a otro país. Pero si hace el caso del cierre del puente internacional, ¿qué ha generado? Ha generado que se desarrollen más de 100 puentes ilegales o 100 pasos ilegales, que está perjudicando al comercio de bienes de otro lado y está perjudicando al ciudadano que por necesidad tiene que pasar al uno y otro lado y que corre el riesgo de ser timado o de ser explotado o de pagar excesivos valores, o alguien se está aprovechando de esto. Bueno, muchas cosas. ¿Y por qué no se ven las alternativas si la obligación de los estados es atender a los ciudadanos? Y para atender a los ciudadanos tienes que poner las garantías para que suceda, como es el caso en el ámbito fitosanitario. Que se establezcan por los sistemas de control antes de ingresar al uno y otro país, que se establezcan los controles y se autoricen los pasos para que no genere una contaminación en el caso de que estuvieran ya. Eso sí sucede en los aeropuertos y hay ejemplos claros
Si tienes una complicación, simplemente no puedes abordarla nada. Y en los casos de Ecuador y en el caso de Guaquilla, Aguas Verdes, el acuerdo de paz está declarado de libre tránsito entre las dos ciudades, pero ahora se prohíbe, pero sin tomar las precauciones debidas, y más bien generando el caos, generando la informalidad y generando más corrupción. Ángel, vamos a otro tema de gran importancia. Bueno, seguimos agradeciendo a todas las personas que están enlazándose con CMTV Noticias. Gracias por compartir con nosotros. Y entonces, en estos temas de gran importancia que la ciudad está conociendo a través de un análisis, como al inicio lo manifestamos, de los 22 años de la paz. Un tema que quisiera también preguntarte, Ángel, tuvimos sobre el desarrollo de las dos ciudades de Guaquilla y Hualcón. ¿Crees que es el desarrollo para lamentablemente no se ha cumplido en su totalidad lo que está establecido en las decisiones comunitarias? Los países miembros de la Comunidad Andina están inducidos, de acuerdo a las decisiones que son una especie de legislación supranacional, a preferir e incentivar el desarrollo social y económico de las zonas de integración fronteriza. Y en el caso del Oro y en el caso de Tumbes es una zona de integración fronteriza amplia, pero vemos que hay enormes desventajas en el orden de salud, en el orden de vialidad, en el caso del otro país, en el orden de crediticio, si se quiere, en el orden escolar, en el orden, es decir, no se ha desarrollado, no se ha cumplido lo que dicen los acuerdos firmados por los países miembros de esta comunidad. En el orden interno, pasamos un periodo lamentablemente que no desarrolló, sino más bien posiblemente se aprovechó de una elección para trastocar todo lo que debía ser a favor de la comunidad. Se pensó en el yo personal o en mi intención particular y no se pensó en el beneficio social. Está abandonada la infraestructura vial, está abandonada la infraestructura social en el caso de Guaquilla. En el caso de los amigos de Aguas Verdes todavía es un poco más retardado el asunto porque no se ha cumplido lo que es parte de la ciudad binacional o no se ha cumplido con la infraestructura básica de agua potable, alcantarillado, que por obligación tienen que darse a las zonas fronterizas. Se han olvidado que las poblaciones fronterizas hemos sido por décadas los verdaderos guardianes de nuestros territorios y nos están dando como recompensa por convertirnos en soldados el abandono, la falta de atención, el desinterés en nuestro desarrollo, en darnos una garantía puntual. Entonces, todo eso debe cambiar, pero esa forma de cambiar no puede cambiar tras el teléfono, tiene que cambiar de alguna manera con una reacción como siempre lo ha sabido hacer, sobre todo las poblaciones fronterizas. Nosotros hemos siempre luchado a través de nuestros jóvenes, nuestras situaciones. Siempre se habla de una universidad binacional para ambos lados, pero lamentablemente no se cumple. Parece que en los proyectos, los tratados también se topaba también esta universidad binacional, Ángel. En ese ámbito hay que hacer puntual, las universidades, en el caso ecuatoriano, en el proceso anterior de reforma educativa, se buscaba proyectar tecnologías que tengan que ver con el desarrollo de tu territorio y de tu entorno, donde tú habitas. Porque el ejemplo era, si vivo en X cantón, se necesitan 100 abogados, pero tengo 1000 abogados. ¿Para qué seguir produciendo abogados? Si no voy a ser parte de los desocupados. Entonces la intención de la universidad era calificar tu orientación dentro de los exámenes preuniversitarios para proyectar hacia dónde debes dirigir tu preparación. Convertirte en un ente productivo, un ente que busque el desarrollo de tu sector o de tu territorio, de tu familia, pero con una mentalidad diferente, no solamente es tener el título. Entonces, el desarrollo de la integración a través de la universidad binacional está establecido, hay unos acuerdos amplios que deberían estar vigentes, pero también necesitan reformas para actualizarse a las épocas, actualizarse a las circunstancias tecnológicas,
a las demandas de la población, porque no estamos hablando de una población de Guaquillas de 4.000, estamos hablando de 60.000 habitantes. Entonces necesitas proyectar en qué especialidad necesitas generar una mayor capacitación tecnológica o conocimiento científico a esa población joven, que es la que ansía tener una universidad o una institución tecnológica, en el caso de Guaquilla, para capacitarnos de verdad y poder buscar el desarrollo desde adentro y no esperar que vengan a desarrollarnos con propuestas que ni siquiera las conocemos. Entonces, ¿cómo se han desarrollado otras partes del mundo después de la crisis o catástrofe? Porque estuvo preparada la academia en la tecnología, el desarrollo, porque estuvo preparado el ciudadano en el compromiso social que le toca devolverle en su capacitación. Entonces, hay mucho por hacer, no solamente es cuestión del título, del membrete o de la foto, es cuestión de formación desde y hacia el desarrollo integral de las comunidades de uno es parte y del país donde pertenece. Ángel, ¿cómo ves tú también? Vemos que el prefecto de la provincia del Oro, termina muy importante, que la ciudadanía conozca, tiene en mente una ley que está queriéndose crearla o conjuntamente aquí. Estamos en esa situación de que se están viendo reuniones acá en la frontera con municipios, con tantas cosas, pero no sé si tú me ayudas, esa ley que tiene el prefecto actual, ¿qué consiste? ¿Tú crees que puede ser beneficiosa para los fronterizos? Toda iniciativa es saludable cuando se le encamina de buena fe y con conocimiento técnico. No es ninguna ley, está establecido dentro del Código de la Producción qué significan las zonas especiales de desarrollo. Está establecido en el Código de la Producción, no es que hay que crear una ley. Lo que se tiene que hacer es ubicar en qué geografía territorial debe estar establecido un sistema de producción primaria, como es el caso de las zonas especiales de desarrollo. No es cuestión de decir, ponte aquí, cierra el portón y ya, no. Tiene que haber un estudio, por ejemplo, vías habilitadas y de rápida proyección, puertos, aeropuertos, sistemas tecnológicos actualizados, electrificación, es decir, las zonas especiales de desarrollo son una infraestructura con todos los servicios que demanda la actualidad y que esa infraestructura sirve para que en la legislación que está vigente se pueda declararla como tal y dentro de ese territorio se establezcan quiero decir, se posesionen ahí los futuros inversionistas que ya hayan hecho su estudio y que les vean ventajoso establecerse en ese territorio para generar la producción que ellos tienen o que ellos conocen. Entonces, ese es el programa en sí. Pregunto, Guaquillas tiene muchos derechos a exigir que aquí se desarrolle en la zona especial de desarrollo, pero nosotros no tenemos el capital de inversión local, considero yo, para generar la inversión y proyectar las exportaciones. ¿Somos exportadores por tradición los guaquillenses? No, hasta el momento somos paso de frontera, porque no tenemos un estudio de mercado. Sí lo hacemos en pequeña escala, hay pequeñas industrias que sí han generado ingresos, pero no estamos en condiciones de hacer una gran competencia. La legislación está, no necesitamos hacer otra legislación. Insisto y repito, nos falta empoderamiento, nos falta interés para exigir el cumplimiento de las leyes que están vigentes. El prefecto posiblemente tiene un interés de desarrollo para la provincia del Oro. Va a analizar, o debe haberse hecho el estudio, o debe haber pagado el estudio, dónde va a quedar ubicada la zona especial de desarrollo que está proyectando como declaración, porque la inversión no lo va a hacer la prefectura y la inversión la hace la empresa privada. El gobierno, si es que el estudio establecido genera los resultados, el gobierno lo que va a hacer es autorizar la construcción de la infraestructura básica, pero ese territorio va a ser administrado por la empresa privada para generar producción privada y para las exportaciones.
no somos beneficiados directos, sino más bien podríamos ser utilizados como mano de obra en tecnología o en mano de obra en construcción, pero la producción de esa zona que al generar el ingreso a ese país, materias primas, maquinarias o qué sé yo, son exceptuadas de los regímenes tributarios, pero sirven exclusivamente para la reexportación. Es como una zona franca. Si quiere Guaquilla ser beneficiario de esa producción, no puede hacerla sin excepción tributaria. Tiene que pagar los tributos que se exceptuaron para la producción en esa zona, y ahí sí poderlos, como es quien dice, nacionalizar. Eso ya está establecido en el Código de la Producción también para la zona fronteriza. Entonces, yo creo que el enfoque de desarrollo para nuestra sociedad está muy bien. Lo que podríamos no estar de acuerdo es que se lo enfoque exclusivamente como propuesta de campaña y no como una propuesta que haya estado en el plan de trabajo de la prefectura en su momento y que se esté ejecutando desde el primer día, lo cual no ha sucedido. Esperemos que se cumpla a favor de la ciudad, esperemos que la ciudadanía se empodere, esperemos que haya los inversionistas locales si es que esto se da, y ojalá que el desarrollo sea sostenible y sustentable. Angelito, bueno, vamos a topar un último tema sobre el asunto. Dice que Guaquilla estamos en esta situación. ¿Qué consiste la reactivación económica para Guaquilla? Pues la reactivación económica en estas alturas de lo que estamos viviendo es nula, absolutamente nula. Y se agrava porque no hay atención del Estado, como manda la Constitución. En estas etapas de crisis, la Constitución obliga a los gobiernos, que son los que administran el Estado, a dictaminar medidas compensatorias para cada territorio que tenga problemas de catástrofe, como lo estamos teniendo en las poblaciones fronterizas. Que no lo querramos ver o que no lo sintamos como demanda. Estamos en una catástrofe económica y sanitaria en esta parte del territorio y debe considerarse, llamar la atención a quienes toman medidas en ese orden para atender o auxiliar de manera urgente. No es una cuestión de exigencia política, es un derecho como fronterizo, como ciudadanos de la frontera, de exigir al gobierno que abra su visión hacia el resto del país, porque no solamente los productores de exportación son ecuatorianos o los petroleros son ecuatorianos. Los que más generamos ingresos al Estado somos los pequeños empresarios, somos los ciudadanos de a pie, los que caminamos con las ventas ambulantes, los que hacemos desarrollo permanente o autoconsumo. Esos son los que generamos ingresos al Estado. Los grandes exportadores no pagan absolutamente nada. Y cuando hay inversión, los capitales salen a paraísos fiscales. Es decir, se está olvidando que hay que fundamentar y cimentar quienes vivimos en cada territorio y quienes hacemos territorio permanentemente la atención necesaria. Guaquillas necesita urgente medidas en el orden tributario y económico que logren reactivar, y una de esas medidas urgentes tiene que ver sobre todo en el orden fiscal y sobre todo en el orden comunitario de integración con Perú. Ángel, no sé si tú recuerdas un tema ahorita que se me trae a la memoria. El anterior gobierno tuvo una propuesta que podía haber sido la salvación para los guaquillenses. No sé si me trae a la memoria, a la mente. ¿Recuerdas que se creó una canasta familiar para los guaquillenses? Parecía que era muy corto el tiempo para los guaquillenses esto. No sé qué pasó también, porque en un momento, no sé si falló o era demasiado el valor que ponían. No sé si tú recuerdas la canasta familiar, ¿no? Bueno, la canasta también fue, la intención primaria fue beneficiar al comerciante fronterizo, pero la zancadilla de la intención primaria no la pusieron desde afuera las grandes empresas. Solo recordemos que no todo el rubro de partidas arancelarias que tiene el acuerdo de paz entre Ecuador y Perú podría ser utilizado en la canasta transfronteriza, que hubiera sido extraordinario. No podía importar productos de consumo masivo, tenía que ser puntual, o la tecnología, o la línea blanca, o maquinaria X. Entonces, de los más de
de 500 ítems que incluyen las partidas arancelarias en el acuerdo de paz, no llegamos a 75 líneas, y de esos beneficios podríamos hacerlo toda la zona de integración fronteriza. Lamentablemente, los que siempre retienen o detienen la posibilidad de un desarrollo o de inyección económica son los que se ven afectados en su mercado, como es el caso de la línea blanca. Los que tienen las marcas o producen o ensamblan el país ven como peligro, y ya estamos viendo que ahora ya pusieron aranceles a los televisores de X tamaño porque ya están asentados en el país los ensambladores de esa línea. Entonces ya pones la cortapisa para que le graben aranceles por si acaso entren por otra zona. Es decir, siempre se mira en el egocentrismo de pocas manos y no se mira en el beneficio de las grandes comunidades o los pequeños inversionistas. Bien, queremos corregir un error, Angelito, gracias también por yo decía, pues, es familiar y es transfronteriza, ¿no? La canasta, y bueno, como Guaquillas pensaba y pensábamos todos los guaquillenses que a través de esta canasta transfronteriza íbamos a beneficiar bastante, o sea, los guaquillenses, pero un análisis, según unos entendidos también, que decía que el valor que nos ponía cada uno, creo que era el valor total de lo que daba para comercializar también, pero no solo Guaquillas, sino a nivel de todo de un país, ¿no? Dependía de la movilidad económica de tu RUC. Eso dependía. ¿Cuál es tu actividad? Ángel Jumbo no vende electrodomésticos, pero podría importar electrodomésticos. Como no conozco ni el mercado y no conozco el mecanismo, no hice uso de esa posibilidad. Lamentablemente, algunos compañeros que no conocían el mecanismo, sabemos extraoficialmente que compraron uno de los cupos y vendieron otro de los cupos. ¿Qué va a pasar con eso en el futuro? Que el que vendió el cupo por desconocimiento y facturó a su nombre como beneficiario del uso de ese cupo, tendrá que pagar ingentes cantidades de dinero por la salida de capital. Entonces, no fue un beneficio, fue un perjuicio, porque dejamos que se dé una medida sin un análisis previo, sin un consenso o un debate social o integración social de la propuesta. Por eso digo, si hubiera sido el universo de aranceles, de partidas arancelarias que tienen los acuerdos binacionales, hubiera sido extraordinario, porque habría que cumplir requisitos X, pero no, fue definido o orientado a ciertos rubros precisamente para generar lo que a alguna gente le tocó vivir lamentablemente. Hubiera beneficiarios, efectivamente, pero beneficiarios de manera indirecta porque se aprovecharon de buena fe la adquisición de esos cupos de terceros, facturaron a cualquier parte del país porque sí estaba permitido, pero el que debe pagar el impuesto es el inicial beneficiario, como lo establecía dentro de lo establecido en la SENAE o establecido en el Servicio de Rentas Internos, quienes podrían ser beneficiarios y se anunciaban. Son medidas volátiles. Yo creo que el asunto entre Guaquillas y Aguas Verdes tiene que ser integral, tiene que ser como establece nuestra vecindad. El único caso en el mundo, creo, de ciudades vecinales es Guaquillas y Aguas Verdes, y no se le está dando la atención como zonas integradas, si no se la está viendo, ahí así está hablando por interés particular, como una legislación interna para X posición. Yo creo que ahí se está fallando en el debate binacional, no hay interés en la autoridad, en algunos casos migratoria, o en los planes binacionales están obsoletos, no se quiere atender como debe, y sigo insistiendo, lo que nos falta es empoderamiento local para exigir el cumplimiento de ese tipo de acuerdos que beneficiarían a toda la ciudadanía. Ángel, para ti, ¿qué nos falta a nosotros los guaquillos? Primero, creo que en el ámbito financiero nos falta recursos, nos falta
liderazgo, nos falta pelear por nuestros derechos, nos falta economía, nos falta, es decir, dejar de lado temporalmente una camiseta en un momento determinado y hablar de ciudad como lo hemos hecho en algunas instancias. Recuérdate, Carlos, que antes la guerra era sindicato de trabajadores y cámara de comercio y en poco tiempo fuimos una sola unidad. Y Guaquilla salió ganando porque dejamos de lado la animadversión y pensamos en la posibilidad de desarrollar al territorio, no a la persona, no al dirigente. Y eso es cuando da resultados. Hay que hacer de todo, hay que hacer las propuestas, hay que liderar las propuestas y hay que ser escuchados por la autoridad local y la autoridad nacional, pero no es con paños tibios, es con fuerza, es con reacción. Bien, ha sido un análisis de mucha importancia, un análisis muy complacido para todos nuestros amigos que hoy se han enlazado con Cheme TV Noticias. Bueno, queremos agradecerle a Ángel sobre este análisis que hemos tenido hoy con él, pues un recorder sobre los 22 años de La Paz. Hemos tocado temas también de proyectos que se han dado. Y bueno, Ángel, que no sea como siempre lo digo, cada vez que te invitamos, ni la primera ni la última a estar aquí en este set. Sabemos que tu conocimiento da a conocer a tantas personas que no tienen conocimiento sobre esta situación, cómo se vive en la frontera y cómo se sigue viviendo. Angelito, pues no sé si tenga más algo que mencionarnos. Muchas gracias, Carlos. Creo que, reitero, es necesario hacer conciencia ciudadana, es necesario no mirar el color político, sino el objetivo supremo de ciudad. Es necesario dejar de lado odiosidades personales, sino más bien generar propuestas conjuntas, consensuadas, con mucha guerra, hacernos escuchar. Yo creo que se aproxima y eso es fundamental para que la juventud observe que los pasos a seguir para desarrollarse también nos cuesta algunas batallas, pero que es importante iniciar. Muchas gracias, Carlos. Angelito, quisiera más o menos antes de despedirnos, teníamos unas fotografías del recuerdo, unas fotos como Guaquillas antes, pues se realizaba encuentros, sí. No sé, un puente internacional yendo. Mira, eso es extraordinario, puente, ¿no? Donde tú veías, ayúdanos en esta relación que vamos a dar de foto a foto, para que más o menos la gente conozca cómo se está viviendo. Mira, esa es una bonita toma, ahí se ve, ahí no hay impedimento de la autoridad, sino un libre tránsito, como está establecido en el convenio. Pero ahora nos vamos a ver más tarde posiblemente con lo que hoy vemos. El virus nos puso vallas o el gobierno nos puso vallas para beneficiar a cierto sector de la economía. Ya estamos viendo, mientras ahí venía el ciudadano que quería ganarse, como ves el ejemplo, vendiendo sus telitas, sus falditas, sus blusitas, pero estaba ganándose una posibilidad de un pan para su casa. Y ahora tenemos posiblemente como resultado una guerra de vallas, donde no tengo, mira ahí, es el ejemplo, lo que estamos anticipando. ¿Qué vemos ahí? Soledad, crisis, abandono, desesperación. Y no hay acción del gobierno o de los gobiernos para ser puntual. ¿Hasta cuándo esperamos? Hasta que nos digan, nos den pase libre al Campo Santo. No creo que debamos esperar esas actitudes. Yo creo que la reacción es urgente y las demandas de atención a los gobiernos debe ser muy fuerte y muy puntual. Mira, ahí está, los militares luego de la paz ya no se miraban sino con ganas de guerrear o de pelear, sino con sintonía y sinfonía de paz, de unidad, de algarabía, agradeciéndose porque finalmente ya no se enfrentaban en el campo de la batalla, sino se codeaban en los valores cívicos y en los respetos a sus heredades, que eso es lo saludable, ¿no? Los estudiantes igual. Recuerda, antes ibas a hacer aquí en Guaquilla venían a pasear con los estudiantes de Perú y los estudiantes de Ecuador invitados a desfilar también en Perú, y eso hace
que se profundicen los procesos. Los maestros daban discursos del uno y otro lado, pero en la medida que se fue perdiendo el interés, se fue perdiendo la posibilidad de fortalecer el futuro y sustentar el futuro de las dos ciudades y de los dos países en estos límites territoriales. Lamentablemente así estamos. Las autoridades ya el protocolo deben dejarlo de lado, si no va bien entrar a acciones directas o exigencias directas para que sean escuchadas. Bien, nuevamente Ángel y nuestros televidentes hemos analizado fotografías también sobre lo anterior en estos casos, cuando se celebraba la paz, estudiantes de ambos países, autoridades de ambos países enlazaban, confraternizaban lazos de amistad, pero hoy pues lo que sucedió el día de ayer no fue lo que se ve estas imágenes, que hoy las estamos dando a que la ciudadanía las vea. Ayer, como decía nuestro alcalde de Guaquillas, Alberto Astudillo, con su banderita enmayado, como decíamos, Alberto, y el otro a unos 8 o 6 metros también. Era un saludo nomás a, como quien decía, la bandera. Saludo tipo... se veía, pues como tú ves, Ángel. Como Medio Oriente, más o menos, ¿no? Sí, eso tiene que cambiar, no puede permanecer permanentemente. Hay que ser respetuosos de las medidas de protección, de salud, pero también tenemos que ser conscientes de que con el aislamiento no generamos alimentos, con el aislamiento generamos crisis, estrés. Si nos quedamos aislados, no nos alimentamos, decrece toda cosa. Entonces, hay que orientar a una mejor integración con las debidas precauciones y lograr estabilizar la economía en la zona de frontera. Ángel, ¿para ti se debe o no se debe abrir el puente internacional? Yo creo que es fundamental que se lo haga con los debidos controles. Si doy como ejemplo, no vamos a poner un ciudadano de salud de un lado y otro lado, tiene que ser un ejército de funcionarios autorizados para esto, que estén de lado y lado para que puedan obligatoriamente pasar por esos filtros, y el que no podía simplemente debe ser aislado o tratado, ¿no? Y generar el consejo cuando pase al otro país. Pero cuando pasas por los pasos no autorizados, la propia autoridad te dice, no le garantizamos su retorno, porque saben que hay peligro. Entonces hay que garantizarle la vida, dándole la oportunidad de defender el pan de cada día, y la única manera de hacerlo en las zonas de integración y de Guaquilla Aguas Verdes es controlando ese ingreso con todas las precauciones que la pandemia nos exige. Eso es lo que hay que hacer. Queremos agradecer nuevamente a Ángel Jumbo Castillo, agradecer a todos nuestros televidentes que hoy se han enlazado con Cheme TV Noticias, agradecerle a todos esos amigos que hoy pues con saludos y mensajes se han unido también a nuestra plataforma virtual. Agradecerle a nuestra gran amiga Gabriela, que ha estado en controles hoy como siempre, y agradecer a todos esos cientos de ciudadanos que también pues se enlazan con nosotros, como manifestamos, de Guaquillas y de todo el mundo. Ángel, gracias también nuevamente, y pues muchas gracias. Para la próxima, Angelito, seremos otra. Muchas gracias, Carlos. Creo que es una gran oportunidad que se nos ha brindado. Siempre estamos dispuestos para hablar sin cálculos de nada, sino con lo que la ciudadanía quiere escuchar y quiere cambiar. Muchas gracias.